Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta linda tarde, siempre sabiendo que nos reunimos para alabar al Señor. Amén. Pues siéntese un momento, hermano, por favor. De antemano quiero pedir disculpas. Gracias, hermano, por la invitación. Perdón. Quiero pedir disculpas porque hoy como que el tiempo me avanzó mucho. Venía un poco desesperado en el camino. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando quiere llegar luego a un lugar y de repente ve un carro adelante que parece que es carro de policía, ¿verdad? Y ahí van todos los carros detrás. Y él va despacito y ahí va todo. Y son pocos los que atreven a pasar. Pero así veníamos por ahí cuando algunos empezaron a pasar y para sorpresa mía que no era carro de policía, se parecía. Y todos salimos rápido cuando vimos que, saber si hasta maldiciones le echaron al pobre Carlos porque parecía. Entonces pensaba qué importante es sentir ese respeto por las autoridades, ¿verdad? Y por las leyes, porque si no, saber cómo fuera este mundo. Así que, qué experiencia me llevé hoy. Y ya venía tarde, calculé mal el tiempo, así que discúlpeme. Y quiero pedirles otro favor, un favor. Hace algunos meses tuve un accidente yo en el trabajo y quedé mal de un poco de por aquí. Y yo los veo que están un poco, unos por allá y otros por allá, y tendría que estar, y me duele esto. Así que, ¿por qué no ocupan algunos que puedan? Báncate aquí enfrente para no estar doblando mucho, ¿verdad? Porque además que es verdad que me duele un poco, ¿verdad? Y ahí sí es vacío. Así que los que quieran hacer el favor, ¿verdad? Pueden acercarse un poquito más para que estemos más centrados en lo que estamos haciendo. Nos vamos a gozar en esta tarde. Bienvenidos todos. Y yo sé que algunos no vienen, otros sí vienen, pero los que estamos aquí nos vamos a gozar en esta tarde, porque ya le dimos gracias a Dios, lo hemos exaltado, lo hemos glorificado, y después que lo hemos alabado, pues ahora vamos a gozarnos en su palabra. Amén, hermano. Después de gozarnos en el Señor, vamos a compartir la palabra. Así es. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. La carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Hoy, si gusta, se quiere poner de pie, hágalo, si no, pues ahí sentadito. Lo importante es que lea la palabra del Señor. Amén. La carta de San Pablo a los Gálatas está después de 2 Corintios. De la carta de 2 Corintios está Gálatas. Y vamos a leer el capítulo 4 en esta tarde, el capítulo 4 de Gálatas. ¿Ya lo tiene? Vea y lea cómo dice la Escritura. Dice: por tanto, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Lo voy a volver a repetir. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Amén. Puede sentarse, hermano. En el versículo 22 de la misma carta, usted puede, el mismo capítulo, puede ver lo que San Pablo dice. En el verso 22 dice: porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava
y el otro de la libre. Verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Verso 24. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Verso 26. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Verso 27. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, pero seguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ok, amén, hermano. Yo quiero que meditemos en estas escrituras, porque a veces como cristianos no alcanzamos a ver lo que Dios tiene y ha diseñado para nuestra vida. Simplemente conocemos que hemos creído en Cristo y somos salvos, y esa es una bendición maravillosa, pero ese es el primer paso. Nosotros somos salvos, como dice la Biblia, por gracia, y no es por nuestras obras, sino por las obras de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos compró a precio de sangre cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces ahí empieza nuestra vida espiritual, cuando entramos por la puerta que se llama Cristo. Pero eso es como cuando el bebito, hermano, es engendrado y nace y tiene una vida por delante que desarrollar. Entonces así también en lo espiritual. La vida natural es una ilustración de lo que es la vida espiritual. Así como el universo y toda la gloria de este universo que Dios ha creado es un ejemplo o figura o tipo, como usted le puede llamar, de las cosas celestiales. Si usted quiere entender cómo va a ser el reino de Dios en la eternidad, cómo será en lo espiritual, solo necesita conocer cómo está ordenado este sistema terráqueo o cómo están ordenados los gobiernos de la tierra, y Dios le va a dar revelación de cómo va a ser en la eternidad, cómo va a ser las cosas espirituales o el reino espiritual. Pero necesitamos cierto conocimiento, y ese conocimiento está aquí en esta palabra. Dios ha dejado todo su plan en esta palabra para que nosotros la conozcamos, y el Espíritu Santo nos abra nuestros ojos espirituales para entender el plan de Dios para nuestra vida, ¿saben? Ahora yo quiero hablar en esta tarde sobre la necesidad que tenemos de crecer como hijos de Dios, de crecer. Repito, así como la vida natural está medida en 3 etapas, del bebé al joven, al adulto, así también el crecimiento espiritual en el cristiano. Ahora, cuando usted ve el Evangelio de Lucas, marca bien detalladamente las 3 etapas de Jesús, desde el bebé del pesebre al niño en el templo a los 12 años, y luego a Jesús en el río Jordán para ser bautizado, en sus 3 etapas. En una, naciendo y estando en el pesebre, como su primer nivel en lo espiritual, así es también. Y luego, cuando él llega al templo y se quedan asombrados los ancianos del templo por las preguntas y respuestas que Jesús da. Y luego, cuando aparece por las riberas del Jordán, que Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús ya está listo para empezar su ministerio.
Entonces esas tres etapas son bien importantes que nosotros las conozcamos en nuestra vida espiritual, porque van a marcar la diferencia en nuestra vida. Y otra cosa, van a darnos la esperanza de alcanzar aquello por lo que hemos sido alcanzados por el Señor. Cuando Dios nos llamó a nosotros de antemano, Él tenía un propósito para nuestra vida. Y el propósito de Dios no es que nos quedemos bebitos espirituales, sino que crezcamos. Hay muchas escrituras donde dice hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Cristo es el modelo perfecto, pero así como Él se desarrolló en esas etapas naturales hasta lograr la madurez, el hombre de 30 años empezando su ministerio, así todos nosotros, Dios quiere que crezcamos espiritualmente en esas diferentes etapas para lograr alcanzar aquello que Dios ha dejado para que lo alcancemos. Y la máxima gloria que Dios quiere que alcancemos es primeramente la estatura y la imagen de su Hijo. Lo segundo es que heredemos con Él, con Cristo, todas las cosas espirituales que Dios el Padre ha dejado a su Hijo, para que seamos semejantes a Él y podamos reinar y gobernar como Él va a gobernar en el tiempo del fin. Apocalipsis dice, los que vencieren, oiga, vencer es alcanzar lo que Dios ha dejado para que alcancemos. Dice, los que vencieren, dice, se sentarán conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. O sea, en las 7 iglesias del Apocalipsis, Dios da una recompensa, promete una recompensa a cada uno de los vencedores. Y repito, los vencedores son aquellos que han pasado por las diferentes etapas de su vida espiritual y alcanzan la madurez en el Señor. La palabra madurez es lo mismo que perfección. Y no se refiere a una persona que nunca tiene pecado, no. Porque muchos confunden. La palabra perfecto significa una persona madura. Por ejemplo, una persona, digamos, de 30 años está en la perfección de su vida. ¿Me entiende? Entonces, lo mismo, la palabra perfecta o madurez se refiere a una persona con sus sentidos bien abiertos y con un conocimiento correcto y en la plenitud de su vida. Ahora, pero volviendo al tema, este plan del Señor está marcado a través de dos pactos, de dos mujeres, de dos madres, las mujeres son madres, y de dos simientes. Ahora, yo traigo aquí en algún orden, tengo escrito aquí, hablando primero de Saraí. Saraí, la mujer esposa de Abraham. ¿Cuántos saben eso? Ahora, Abraham se acostó con la sirvienta porque como su mujer era estéril y su misma esposa usó de esa manera, fíjense bien, aunque Dios todo lo marcó de esa manera para dejarnos a nosotros la enseñanza sobre cómo se va a desarrollar tanto en la vida espiritual y en la vida natural en la tierra. La esposa de Abraham le dice a Abraham, mira, acuéstate con Agar mi sierva para que tenga hijos de ella, porque yo soy estéril. Entonces dice que Abraham escuchó a su mujer, se acostó con su sierva. Ahora, después vamos a leer las citas para que se dé cuenta cómo es la diferencia cuando empieza la batalla entre el que queremos alcanzar el propósito de Dios y la oposición que tenemos para no alcanzarlo. Vamos a leer el ejemplo de estas dos mujeres. Pero estas dos mujeres son un cuadro perfecto, cómo se van a desarrollar las cosas, se están desarrollando hasta en el tiempo del fin. Ahora, repito, Agar, la Biblia dice que representa al monte Sinaí. Saraí representa al monte de Sión. Fíjense, estas dos mujeres representan esas figuras. El monte Sinaí es donde se escribieron las tablas de la ley, donde fue hecho el pacto del Antiguo Testamento. Y ya a Saraí se le aplica como el monte de Sión, que es parte del nuevo pacto y del Nuevo Testamento, porque testamento y pacto es lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, estas dos mujeres, tanto Saraí como Agar, repito, son los dos pactos, son los dos montes, son dos madres y son dos Jerusalenes, la natural que está ahí en el Medio Oriente y la celestial.
Jerusalén terrenal y Sarai la celestial. Y esto también son dos grandes descendencias. Estas mujeres son la fuente donde salen dos grandes descendencias, y también en Apocalipsis se convierten en dos grandes ciudades. Hay una gran cantidad de representaciones de estas mujeres. Ahora en Apocalipsis se habla de la Nueva Jerusalén, pero también se habla de la otra ciudad grande que es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Fíjense, son dos mujeres, son dos madres, son dos pactos, son dos ciudades, son dos corrientes tremendas. Ahora, pero empieza desde Abraham, y ahora vamos a Génesis capítulo 16 para empezar a ver de lo que vamos a hablar en esta tarde. Espero que el Señor abra su corazón, abra sus oídos, para que usted pueda entender. Y si no, pues usted tiene la libertad de preguntar, porque somos responsables delante de Dios de explicarle. Capítulo 16 del libro del Génesis empieza de esta manera, dice, verso 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y su mujer, Sarai, mujer de Abraham, y tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y lo dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, dice, miraba ¿con qué? Con desprecio a su señora. Ese fue el resultado. Oiga, y dice el verso 5: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, es tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, se fue de la casa de Abraham. Yo quiero que vean, qué tremendo. El deseo de Sara es tener un hijo. Para los orientales, no tener descendencia era una de las afrentas más terribles entre ellos. Y digamos de esta manera, para el orgullo de la familia era que un hombre tuviera a su hijo varón que fuera el heredero. Ahora, Abraham era un hombre muy rico y él necesitaba un heredero. Entonces Sara dice: te voy a echar la manita, te voy a prestar a mi criada. A veces los seres humanos tratamos de arreglar las cosas así a nuestra manera, bien fácil, aunque todo esto venía de parte de Dios. Pero ahora que la muchacha sabe que lleva en su vientre la vida de su amo, Abraham, porque Isaac es el fruto de la vida de Abraham, ahora ella se siente dueña de la casa, se siente la señora de Abraham. Ella puede decir: mira, yo soy mejor que tú, mira cuántos años ha tenido tu marido y ¿dónde está lo que le he dado? Y mira, yo apenas se acostó conmigo y mira, ya voy a ser madre. Entonces ella podía creer que porque ella iba a ser la madre del hijo de Abraham, tenía cierta preferencia Abraham por ella, pero no era así. Entonces dice aquí que cuando empezó a afligirla, ella se fue. Ahora, no era el tiempo que tenía que irse, pero un día tenía que irse, porque de eso vamos a hablar más allá. Pero se fue, y estando en el desierto llorando allá, se le acabó el agua, el ángel le apareció y le dijo: mira, regresa, vuélvete a tu ama y estate sujeta a ella. Entonces ella hizo caso, volvió y se estuvo sujeta a su señora Sarai hasta que nació el hijo. Todo este es un ejemplo de lo que pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros venimos a Cristo, pero todavía tenemos una gran cantidad de ataduras. Somos esclavos todavía de muchas cosas. A veces malentendemos la
esta palabra. Cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, creemos que esto es automáticamente. Y queremos ver a las personas ya perfectas ya. Y no, este es un proceso. En el plan de Dios es un proceso que en la medida que el Espíritu Santo va operando en nuestra vida va reflejando la vida de Cristo de nosotros. Pero este es el proceso de Dios para ir cambiando nuestra naturaleza caída. Amén. Sí, amén. Ahora, tuvo que volver la esclava, la sierva, a ponerse sujeta a su señora. Pero vamos a ver algo más adelante. Génesis 21. Ve lo que pasa aquí en Génesis 21. El versículo 4 en adelante leo. Y dice así. Circuncidó Abraham a su hijo, es decir, al hijo de la sirvienta, del esclavo. Perdón, no, a su hijo Isaac. Circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. En otras palabras, ahora Abraham tiene a su hijo de la sierva y Dios le cumple en la promesa, y ahora Abraham tiene un hijo de su propia esposa. Aquella señora que ya estaba anciana y que no podía tener hijos, ahora ella es ancianita, ahora sí puede. Cuando era joven no podía, hoy sí puede. Porque Dios está tratando de enseñarnos algo a nosotros a través de esta palabra. Ahora, Abraham circuncidó. La costumbre hebrea, usted sabe, y era mandado por Dios, era señal del pacto, que cuando el hijo varón nacía, le arrancaban lo que le sobraba del miembro viril del niño y lo cortaban. Eso se llamaba circuncisión. Y entonces era señal del pacto entre el pueblo de Dios. O sea, Dios lo dejó como señal del pacto. Entonces, a los 8 días Isaac estaba siendo circuncidado por su padre. Entonces, era una señal, repito, del pacto. Y dice, circuncidado Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Dice, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sarai, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Añadió, ¿quién dijere a Abraham que Sarai había de dar de mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Dice, y creció el niño, Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, oiga bien, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, le dijo su esposa, a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Mire qué tremendo. Ahora que Ismael tiene como 17 años y su hijo Isaac está tiernito, ahora este hijo se burla de su hermanito y empieza a haber un conflicto. Y Sara, que es la propia esposa, siente celos y dice, este hijo bastardo no va a heredar juntamente con mi hijo que es legítimo. Ambos no van a heredar. Le dice, echa a la sirvienta con su hijo que se vaya. Abraham había visto crecer a su hijo, pues era su hijo, Ismael. Dice que sintió duro. Imagínense, humanamente hablando, cualquier padre sentiría lo mismo. No era fácil. Al parecer que Sara estaba equivocada y que Sara estaba actuando sin la misericordia de Dios. Pero vea lo que dice el verso 21. Dice, permítame hermano, vamos. Verso 12 es, entonces dijo Dios a Abraham, ¿está conmigo? No te parezca grave a causa del muchacho, ni de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y luego le dice también del hijo del hijo de la sierva va a ser una nación grande. Pero oiga, el proceso
veces va a traer dolor a nuestra vida. Porque Abraham, ahora que su hijo Ismael es un joven, 17 años, y que Sara lo echa con la sierva, Abraham dice que siente que esto es muy duro para él. Pero en lugar que Dios venga a consolarlo, a decirle a Abraham, tiene razón, le dice, no, hazlo. Escucha a tu mujer. Porque es cierto, tu hijo Ismael no va a heredar con Isaac. Entonces, Dios viene enseñándonos cosas tremendas. Ahora, mire, cuando uno no entiende esto, uno siente duda y a veces no entiende, dice, yo no entiendo a Dios, no entiendo esto. Porque si usted sigue leyendo, se da cuenta que Abraham mandó a su sirvienta, siendo Abraham rico, dueño de muchas ovejas, muchos camellos, muchos animales, manda a la sirvienta con un odre de agua nada más. No le regala ni siquiera un caballo viejo del tanto que tenía. Sino que, imagínense, cuando yo me puse a pensar eso antes, yo decía, pero qué trágico esto. Aquella mujer con su hijo, con una botella de agua nada más por el desierto, y Abraham no le podía dar que hacer uno de los tantos camellos que tenía, para que tomaran el rumbo y se fueran lejos, sino que los manda sin nada, siendo Abraham un hombre rico. ¿Qué podría pensar usted al ver ese cuadro en otra persona? ¿Ah? ¿Verdad que es difícil? Pero todo esto, Dios permite eso porque quiere enseñarnos cosas que a la naturaleza caída, que al hombre viejo, que a ese que le gusta el pecado, Dios quiere que lo tratemos sin misericordia. Tenemos que decirle, no hay nada para ti, no podemos cederle, no podemos ser misericordiosos con el pecado, no podemos. Cuando una persona piensa ser así misericordioso, cuando se convierte en el pecado también. Imagínense que, hermana, que su marido diga, pobrecita, mira la muchacha, está solita con su hijo, mira, el hombre se burló de ella, la dejó, mira, pobrecita, traigámosla para la casa, hombre. A la larga le va a decir usted, lárgate. Y se queda con la muchachita que entró así como, por misericordia. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo lo que yo digo? Eso es lo que estaba pasando con la casa de Abraham. Agar llegó como esclava. Y otra cosa, Agar era una egipcia. Y eso habla de la naturaleza maligna que llevamos nosotros. Usted sabe que Faraón es una figura del pecado, ¿no? O del diablo, perdón. El que tuvo esclavo de Israel allí en Egipto. Entonces, esta esclava es una figura de la naturaleza caída de nosotros. No se puede tolerar. Ahora, cuando yo veía, decía, ¿cómo es posible que Abraham mande a su hijo? No pensemos en la sirviente, en la esclava, pero en el hijo de Abraham. Mandaron nada más con un odre de agua y mandarlo, pero ni siquiera con un caballo viejo para que no se vayan a pie. Usted puede leer y va a ver que ya están tirados por allá como muriéndose de la sed. Dice que Agar se fue lejos para no ver a su hijo cuando muriera, porque en el desierto sin agua y sin nada, hasta que Dios vino e intervino, porque, repito, Dios tiene un plan para todas las cosas. Entonces, este es el cuadro que vemos. Ahora, San Pablo nos está hablando de estas cosas para que entendamos cómo se desarrolla el plan de Dios en nuestra vida. Entonces, aquí está la esclava. La esclava es lo mismo que la sirvienta, la sierva. Y está la esposa de Abraham, Sarai. Y está el hijo de la esclava. Y está el hijo de la esposa. Esa representa las dos naturalezas que llevamos nosotros. El hijo de la promesa es cuando usted nació de nuevo, que conoció a Cristo. Vino usted y nació de nuevo. Ese es el que tiene promesas. Ese hombre espiritual que ha nacido del agua y del Espíritu es el que tiene la promesa y la bendición de Dios. La naturaleza, la otra naturaleza pecaminosa, la Biblia dice, carne y sangre no heredará el reino de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Eso no tiene herencia. Pero para hacer que el hijo de la promesa crezca en nosotros, tenemos que echar al otro. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Porque amamos tanto el sistema de la vida en que vivimos, el sistema de las prácticas que tenemos, el sistema de comodidad. Lo amamos tanto que a veces perdemos cosas, bendiciones grandes de Dios, por estar entretenidos
complaciéndonos a las cosas que nos gustan a nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, veamos lo que dice Jesús sobre este tema, capítulo 8 de Juan. El tema es ¿por qué necesitamos crecer? Porque crecer espiritualmente es una de las bendiciones más grandes que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Búsquelo en su Biblia para que se dé cuenta que la Biblia lo dice así. ¿Ya lo tienen? Capítulo 8, leo del versículo 30, 32. ¿Está conmigo? Dice Jesús así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es una verdad. Pero esto no se da automáticamente. Muchas personas creen que al venir a Cristo ya son libres de todo. No, no, no. Ahí empezamos a ser liberados. Yo a veces pongo el ejemplo que, digo yo, a veces nacemos nosotros, los seres humanos nacemos como los perritos. Cuando los perritos nacen, tienen los ojos cerrados, ¿se han fijado? Y como a los 15 días los abren. Entonces nosotros espiritualmente, nosotros venimos ignorando las cosas espirituales a esta tierra. Y nacemos muertos espiritualmente, según la Biblia, separados de Dios por el pecado. Pero cuando tenemos el nuevo nacimiento, nos encontramos con Cristo, entonces empieza a ver el milagro de un nuevo día. La luz empieza a penetrar en nuestro entendimiento. Empezamos a darnos cuenta que la idolatría es pecado, que el adulterio es pecado, que la borrachera es pecado, que la mentira es pecado. Y empezamos a darnos cuenta, ¿me entienden? Sí. Yo recuerdo me contaban que mi abuelita, cuando mi abuelito conoció a Jesús, mi abuelita no hallaba donde esconder su cuadro que tenía ahí de que le llamaban el corazón de Jesús. No hallaba donde esconderlo. Porque los cristianos no podemos tener cuadros. Aquí muchos cristianos aquí en este país tienen ciertas, todavía inclinaciones a ciertas cosas. Mire, Dios no está de acuerdo que tengamos ninguna idea cómo es Jesús, cómo es Dios, cómo es. No, Dios no quiere que tengamos esas ideas imaginarias. Dios quiere que lo conozcamos a Él, es un Dios real, pero quiere que lo conozcamos a través de nuestra relación espiritual con Él. ¿Verdad? No con los cuadros que pone la gente en las paredes. No. Jamás Jesús es así. Y nadie conoce a Jesús de los que vivimos en lo físico para que pueda poner ideas. Pero Él quiere libertarnos de una serie de cosas que nosotros venimos atadas. En este mundo venimos atados. Entonces Él quiere libertarnos y ese es un proceso. Así como la mañana, por eso dice el proverbista, dice que la senda del justo, dice, es como la luz de la aurora. Amén. Dice que usted conoce cómo aparece la luz, ¿verdad? Aparece, empieza a clarear poco a poco y se va levantando. Así dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice. Es decir, va creciendo, dice, hasta que el día es perfecto. Cuando hablamos del día perfecto, se refiere a la plenitud, a donde Cristo quiere llevarnos a nosotros. Pero es un proceso. Por eso, gracias a Dios por eso, porque ninguno de nosotros podemos jactarnos que ya somos personas con madurez y que somos súper espirituales, porque no existe eso. Y el que cree esas cosas está equivocado, ¿verdad? Todos dependemos de la misericordia de Dios y de su palabra, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que dice Jesús: conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Verso 34 dice, Jesús le respondió diciendo, porque leo el 33 porque los judíos dicen así, le respondieron: linaje de Abraham somos. Eso dicen los judíos, se están defendiendo ellos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libre? El hombre en su orgullo no quiere aceptar que es esclavo. Esa es nuestra naturaleza, defender todo lo que somos nosotros. Y como lo que somos es pecado, entonces defendemos nuestro pecado. Y eso hacían los judíos, con Jesús se enojaban con él. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y el esclavo qué pasa? ¿Qué dice en su Biblia? No queda en la casa para siempre. Oiga lo que dice. Aleluya. No queda en la casa para siempre. ¿Quién es el que queda para
la casa? El Hijo. Entonces, nosotros necesitamos eso. Que el Hijo se manifieste en nosotros. En la manera que el Hijo de Dios se vaya manifestando en nosotros, el esclavo se va a ir muriendo poco a poco. O en otras palabras, se va a ir yendo de nuestra casa. Pero tiene que crecer el Hijo en nosotros, porque como leíamos, mientras el heredero es niño, vive junto con el esclavo. El esclavo en el tiempo antiguo era el que se encargaba de cuidar al niño. Le llamaban tutores, cuidadores. En alguna parte, en un ayo, gracias hermano, en una parte se llamaba el ayo. Cuidaba al niño, salía al patio para cuidarlo cuando andaba jugando. Él lo llevaba en la mañana de la escuela tomado de la mano. Y claro, ese ayo representa la ley. La ley no es mala, pero la ley no salva a nadie. La ley sirve para acusarnos como pecadores, ¿verdad? La ley sirve para señalarnos que somos dignos del infierno. Esa es la diferencia. La gracia, que es Cristo Jesús, es la diferencia. La gracia nos hace sentirnos pecadores, pero nos abre la puerta para escapar del juicio y de la ira de Dios. Y ese es Cristo Jesús, la gracia. Entonces, tanto la ley como la gracia son importantes. La ley nos hace responsables, porque por la ley nosotros conocemos que somos pecadores. Pero por la gracia nos damos cuenta que hay remedio para nuestra causa, y ese remedio es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora Jesús dice, el esclavo, primero dice, todo aquel que hace pecado. Ahora, digamos nosotros, ¿quién de nosotros no hace pecado? ¿Ah? ¿No es cierto que hasta escondiendo entre esposas a veces, hermanos, volteamos a ver por otro lado? ¿Ah? Porque llevamos la naturaleza caída todavía. Curiosidad, decimos, ¿no? Nosotros ya sabemos qué es lo que estamos viendo, ya sabemos lo que va pasando, pero tenemos una inclinación perversa de voltear a ver. Es tremendo. Pero verdad que no a todas volteamos a ver, no que a ciertas que llaman la atención. Esa es la naturaleza maligna. Y yo no sé si las hermanas también a ciertos que llaman la atención. Es la naturaleza maligna. Entonces peleamos contra eso, porque lo que el Señor quiere es que tomemos control sobre nuestros pensamientos y no dejar que nos gobiernen para estar viendo lo que el Señor no quiere, porque el Señor aborrece eso. Y si yo estoy viendo lo que el Señor aborrece, le estoy diciendo que eso me agrada a mí, y eso es pecado. Y por eso dice, todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. Ahora, si una cosa es practicarlo y otra cosa es caer en una falta de pecado. Por ejemplo, hay personas que ha sucedido en la iglesia que han caído en una falta de inmoralidad, pero cayeron en la falta y se escaparon y no volvieron a eso. Pero cuando la persona queda atrapada, entonces queda esclavizada. Por día dice, no vuelvo a hacer eso, y en los días, igual que el borrachito, ¿verdad? El que se los echa de escondidas de la familia, escondida de la esposa. Llega como si nada y dice, no vuelvo a tomar, dice, cuando se gastó el dinero de la renta. Pero después que ya pasó y viene la otra quincena, se le olvida y bueno, esa es esclavitud. Porque él quiere, pero no puede. Entonces, lo que dice la Biblia, pero si el Hijo os libertare, si Él pagó el precio por nosotros, el Espíritu Santo nos da la capacidad para no volver a hacer las cosas que antes practicábamos. Pero necesitamos pedírselas de todo corazón a Él, para que cuando se presente la oferta tengamos la capacidad, no de nosotros mismos, sino de Dios, de decir no y tomar otro camino que no sea el del pecado. Entonces por eso Jesús dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Cuando la persona comete un pecado voluntariamente, queda atrapada en ese pecado. Y a eso hay que tenerle miedo. Sí. Si usted está pensando echarse una jugadita por ahí de escondidas de su mujer, acuérdese, va a quedar atrapado. Porque usted ve lo natural nada más, pero detrás de lo natural hay una fuerza espiritual, diabólica, y que es la que atrapa al alma
Porque cuando se entra en una relación con otra persona, se unen sentimientos entre las personas y bueno, lo mismo, y el poder de las tinieblas atrapa. Y soltarse de esa atadura, solamente un milagro de Dios puede suceder. Muchos hombres cayeron en la trampa del alcoholismo después de ser cristianos y nunca se libertaron, se murieron borrachos. O otros cayeron en el adulterio y nunca se liberaron, murieron en el adulterio. Y esas personas lamentablemente se fueron al infierno. Y la salvación se perdió, no, la salvación no se perdió. Se perdieron ellos. La salvación está siempre para el que quiera. Si usted la desprecia, la salvación sigue ahí. Porque la gente dice, perdió su salvación. No, perdió su alma. La salvación está ahí para el que quiera. La recibe, la disfruta, la goza, le agradece a Dios por eso, o la menosprecia como Esaú, que la primogenitura estaba para Esaú. Él la despreció, dice la Biblia. Después lloró, pero la había despreciado. Entonces, dice, el que practica el pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo dice, no quede en casa. Tenemos que entender eso. El esclavo, tarde o temprano, tiene que irse. Si usted tiene una sirvienta en su casa, ella no va a vivir eternamente en su casa, ¿sí o no? No, va a haber día que tiene que irse. Y si el hijo de la sirvienta se crió en su casa, pero no va a vivir ahí eternamente el hijo de la sirvienta tampoco. Se tiene que ir. Porque en su casa va a vivir usted y su descendencia. Ese es lo natural, pero lo espiritual es mucho más fiel esa palabra todavía. Entonces, por eso dice la Biblia, tiene que irse. No permanece. Ahora, el esclavo es la naturaleza pecaminosa. Es el pecado. Es el pecado que tiene poder sobre nuestra naturaleza. Ahora, si nunca se va de nuestra vida, nos va a llevar a la abismo. Pero no va a permanecer en la casa de Dios para siempre. Vamos a aparecer por otro lugar. Pero los que son hijos de Dios, eso sí, permanecen para siempre. Amén. Vamos a Juan capítulo 15, verso 15. Es importante que usted conozca estas cositas, hermano. Capítulo 15 de Juan, el verso 15. Mire qué bendición hay para los que anhelan ser liberados de la esclavitud del pecado. Dice Jesús, yo no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas he oído de mi Padre y yo las he dado a conocer. Hay diferencia entre un siervo y un amigo. Dios tiene siervos, tiene amigos, ¿y qué más? Y tiene hijos, gracias hermano. Tiene hijos, amigos y siervos. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Ser un siervo? ¿Ser un amigo? ¿O ser un hijo? De cierta manera es mejor ser un hijo. Pero también el ser amigo de Dios tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Me acuerdo de una enseñanza que hay en la Biblia sobre el padrino del esposo y la esposa. Y me estoy acordando de Abraham cuando mandó a buscar esposa para su hijo Isaac. Pero cuando a Juan le preguntaron acerca de Jesús, dice Juan dijo, dice, el amigo, dice, el esposo es el que está con la esposa. Hablando de Cristo en la iglesia. Pero el amigo, dice, hablando de él, del esposo, dice, se goza por el privilegio de estar aquí con quién, con el esposo, entonces Juan es el amigo del esposo, que es Cristo. Por eso Juan dice, a él, hablando de los cristianos, dice, a él, hablando de Cristo, perdón, a él le conviene crecer, porque Cristo empezaba su ministerio, darse a conocer. A él le conviene crecer, dice Juan, y a mí, menguar. Tomemos ese ejemplo para nosotros. ¿Quién tiene que crecer en nosotros, el esclavo o el hijo?
Al hijo le conviene crecer en nosotros. Porque si él crece en nosotros, vamos a heredar todo lo que él ha heredado del Padre. Entonces, ese es el privilegio más grande de ser amigos de Dios. Ahora, Dios le llamó amigo a Abraham. Ahora, cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios se lo dijo a Abraham, porque lo bueno entre los amigos es que se cuentan los secretos. Le digo, no le vayas a decir a nadie, te voy a contar esto que me pasó, esto que hice. Ni a la esposa le contamos. Hay amigos. Hay amigos. Yo tengo un amigo nada más. Solo tengo un amigo, hablando de siervos de Dios, amigo. Amigo en el sentido de la esencia. Tengo amigos, pastores, muchos pastores, bueno, Carlos es mi amigo, pero cuando hablo de ese amigo, nos conocimos cuando teníamos como 14 años. Me lo empecé a llevar a los bailes. Miren qué clase de amigo. Le empecé a enseñar a tomar cerveza. Pero un día el Señor me llamó. Y lo primero que hice fue ir a buscar a Él. Le compartí el mensaje de Dios. Me lo gané para Cristo, a Él y a su familia, a su esposa. Después lo llevé a las aguas del bautismo. Pero tuve el privilegio de bautizarlo. Después yo los uní en matrimonio. Después los saqué a predicar a las campañas. Un día de estos se estaba muriendo. Le cayó una enfermedad terrible. Tuvo 4 colapsos. O sea, donde los médicos dijeron que ninguno se podía salvar de eso que pasó ahí. Y me llamó la esposa llorando en la mañana y me dice, hermano Julio se llama él también, Julio se murió. Y yo entre sollozando y riéndome, y le dije a mi esposa, desde arriba donde estoy, le digo abajo donde está en la cocina, esta enfermedad no es para muerte. Ese hombre tiene mucho que Dios le ha dado y no es posible que se vaya. Vamos a orar. Ya no supe nada de él, el siguiente día le hablé. Dice que los médicos estaban asustados porque tuvo 4 choques, no sé cómo le llaman ellos, pero que se quedan, pues, ¿sabes? Y su cerebro lo vieron, no recibió ningún daño. Fíjese bien, y Dios lo resucitó. La gente de la colonia llegaron para la vela y de sorpresa lo llevaron sentado en la sala. Y el siguiente día que yo platiqué con él, estaba como si nunca había estado enfermo. Ahora, yo creí que no, Dios tiene muchas cosas porque yo conozco un poquito, algunas cositas de lo que viene por delante. Y yo sé que Dios va a usar mucho, poderosamente a muchos siervos de Dios. Tiene una gloria grande sobre la iglesia y aquellos siervos que abran sus corazones a esas cosas, Dios los va a usar como canales de bendición tremendamente. Por eso la importancia de madurar espiritualmente. No confiar en nuestra teología, sino que depender de una intimidad con Dios. Amén. Pero qué tremendo. Mi amigo está, y mi hermano está restaurado totalmente. Los médicos estaban asustados porque no recibió ningún daño, ningún órgano. Si él se murió prácticamente, se quedó un rato. Todo el mundo creía que iba a hacer la vela en la casa de él y llegaron y los de sorpresa lo habían sentado. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que sucede. Pero necesitamos nosotros crecer espiritualmente, madurar. ¿Sí? Estamos en Juan 15, ¿verdad? 15. Entonces, el ser amigo de Dios es un privilegio tan grande. Le estaba diciendo a usted, cuando iba a destruir Dios a Sodoma y Gomorra, dijo, no puedo hacer esto sin hacérselo saber a mi amigo Abraham. ¿Sabe que se ha regado una enseñanza en todas las iglesias que cuando Cristo venga a la iglesia no va a saber? Y eso contradice las escrituras. El día y la hora no podemos saberlo porque hay una diferencia de hora en toda la tierra. Pero hay una cantidad de ejemplos en la Biblia como Dios nunca ha hecho nada sin hacérselo saber a sus hijos. Dios le dijo a Abraham lo que iba a pasar de antemano. Igual que le dijo, ¿se acuerda usted de Simón
aquel anciano que esperaba la venida del Señor y que el Señor le dijo: Simón, ve al templo porque ahí está lo que tú has estado esperando, la promesa. Y dice Amós 3:7, me parece, que el Señor Jehová, 8:7 me parece, o 3:7 por ahí, que el Señor Jehová no hará nada sin que antes revele sus secretos. Dios quiere revelar las cosas más íntimas que Él tiene ahí, pero se las va a revelar solamente a aquellos que entren en su intimidad con Él, ¿verdad? Dios quiere gente que lo ame y que vive en su presencia. Entonces, por eso usted ve a hombres de Dios que enseñan cosas tan lindas, conferencistas que Dios les ha dado cosas tan lindas, porque ellos entran en la presencia de Dios, en los secretos de Dios. Las personas que sacan tiempo para estar en los secretos con Dios, Dios también les da cosas grandes, maravillosas. Entonces, estos son los amigos de Dios. A un amigo se le confía. El amigo, sabemos que hay amigos que no nos van a traicionar. ¿Se acuerda usted? Es un ejemplo lindo de Jonatán y David. Jonatán le tocaba gobernar después de su padre. Él era el rey sustituto, perdón, el rey según el orden que iba a reinar después de según su padre. Sí, gracias, hermano. Él iba a ser el sucesor de su padre. Jonatán no sabía, pero Jonatán se dio cuenta que Dios había escogido a David. Y le dijo Jonatán a David: mira, David, yo sé que tú vas a reinar después de mi padre, pero yo seré el segundo después de ti. En otras palabras, Jonatán se conformaba con ser parte del reino bajo el liderazgo de David. Y usted puede leer la amistad de ellos, tan lindo. Y David, cuando Jonatán muere, dice: tu amor, dice, me fue más dulce que el amor de las mujeres. Se refería a la fidelidad de Jonatán como su mejor amigo. Es lindo tener amigos que usted sabe que le puede confiar y que no lo van a defraudar. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Que uno tiene miedo de contarle a alguien de algunas cosas porque después todo el mundo lo va a saber. Sí. Es tremendo. Me acuerdo de un ejemplo. Hace poco fuimos a estar con unas personas ahí. Había habido una infidelidad entre la pareja. Y yo le dije a la pareja: mire, me llamaron como a las 2 de la mañana porque estaban llorando los dos, porque era terrible lo que había pasado. Y yo les digo: mire, vamos a orar. Si ustedes están dispuestos a perdonarse y a luchar por su matrimonio, van a llevar esta carga, ustedes van a orar, piden perdón al Señor, solo ustedes, y yo lo voy a saber. Oramos todo y se perdonaron. Y yo sé que es una bendición porque sí se perdonaron. Pero como a los 8 días me llama uno de ellos y me dice: hermano Julio, disculpe, fíjese que quiero contarle que le conté al hermano tal. Le dije: hermano, ¿y que no habíamos acordado que solo nosotros lo íbamos a saber? Ahora, si en la iglesia se dan cuenta y después empiezan a ver mal a la persona que cometió el error, las cosas se hacen más graves. Es mejor antes de cualquier cosa ir a la fuente, que nos puede lavar y limpiar de todas nuestras imperfecciones. Y no le demos lugar al enemigo, porque cuando usamos nuestra lengua para contar, abrimos la puerta. Entonces, por eso es importante saber a quién estamos contando las cosas, con quién compartimos nuestros secretos. Y repito, por eso es importante lo que Jesús dice: yo no les voy a llamar a ustedes siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En otras palabras, el siervo está limitado. El siervo está siendo gobernado y está, tiene un esquema de trabajo del cual no puede hacer más, porque no se le permite. Está limitado, el siervo está subyugado a la voluntad de su amo. El siervo dice sí a lo que se le dice porque sabe que hay una ley que lo obliga. Pero el amigo no, el amigo hace cosas maravillosas por su amigo porque lo ama, por la confianza, por aquel ambiente tan lindo que hay en la amistad. Sí, los verdaderos amigos no se traicionan. Los verdaderos amigos se cuidan la espalda, se protegen el uno al otro. Sí, el Señor sabe que yo, cuando ya me he querido dar mal de mi amigo, yo cambio de plática. Porque yo lo conozco desde que éramos niños, imagínense. A los 12 años
Antes de que le enseñara a tomar, también le enseñé a panadero, porque ese era el oficio que teníamos allá en nuestro país. Y como ahí nos conocimos aprendiendo en la panadería, y como yo era mayor que él, ya sabía más, entonces a mí me tocó que enseñarle. Entonces, ahora, cuando él tiene problemas, y yo puedo ayudarle, yo inmediatamente, sea dinero, sea lo que sea, yo inmediatamente, ¿por qué? Porque lo mismo ha hecho él cuando me ha visto a mí en problemas. Jamás me acuerdo yo que haya hablado una palabra defraudándolo a él o a su familia o a su matrimonio, porque no hay por qué hacerlo, ni creo que lo haga. Si alguien me dijera, fíjate que hermano, no lo creo. Entonces, esto es la bendición de ser amigos. Y eso es lo que Jesús dice: yo les voy a llamar a ustedes amigos, porque entre los amigos se cuentan los secretos. Queremos conocer los secretos del reino. Hay alguien que ha sido puesto para comunicarnos. ¿Quién es ese alguien? Es el Espíritu Santo. Jesús dice en este mismo libro: y Él os guiará a toda verdad, a toda justicia, y Él dice, les enseñará las cosas que han de sobrevenir. El Espíritu Santo conoce, dice, Pablo dice que el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios, escudriña lo íntimo de Dios, dice, y nos lo hace saber. Mire qué lindo que tenemos un pasador, ¿verdad? Alguien que nos pasa los secretos de Dios a nosotros, y es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo lo que hace es abrirnos los ojos en esta palabra para que entendamos qué está diciendo el Señor y digamos, hoy sí comprendo por qué Jesús dijo esto. Es algo maravilloso. Amén. Entonces, pero volviendo al tema del esclavo, el esclavo está limitado. El esclavo llega el tiempo que tiene que irse, pero el hijo no, el hijo permanece. Y de eso es lo que estamos hablando en Gálatas. Pablo dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque el heredero dice, sea el señor de todo. ¿De qué le sirve al bebito que su padre sea el millonario de la ciudad si el sirviente es el que lo maneja a él y el que tiene el cuidado? Puede ser el hijo del millonario, pero ese bebito no puede ir a comprar un automóvil como él lo quisiera a la agencia, no, porque está bajo tutores, está controlado, está subyugado, no tiene libertad, porque para que tenga libertad tiene que crecer. Por eso repito, la Biblia marca bebitos, jóvenes y adultos. Pero ¿qué pasa cuando el bebito se convierte en adulto? ¿Qué pasa con toda la riqueza que tiene su padre? ¿De quién es? Es de él. Y él sí la va a manejar entonces. Si es la empresa de su padre, el viejito ya no puede. Ahora, ¿quién es el que está enfrente de la empresa? Es el hijo. ¿Quién es el que está para pelear los problemas de la empresa? El hijo. Ahora, ¿por qué quiere el Señor que nosotros crezcamos? Porque Él quiere, así como entregó en su Hijo, que era simiente de Dios, entregó el poder del reino. Ese poder del reino Dios quiere que se multiplique entre muchos de los hijos de Él. Y que crezcamos para que nosotros seamos ministradores del reino en esta tierra. Imagínense que hubiera 1 millón de cristianos con el poder de Cristo en su totalidad ministrando sobre esta tierra. 1 millón de cristianos resucitando a los muertos, levantando a los paralíticos, abriendo los ojos a los ciegos. 1 millón de cristianos por toda la tierra moviéndose. ¿Qué le parece? ¿No sería algo más glorioso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo? Crecer espiritualmente. Ahora, ¿cómo se crece espiritualmente? De la manera que Cristo creció espiritualmente. Isaías hasta dice que el niño comería langosta y miel silvestre. O dice mantequilla y miel silvestre. Eso comería el niño, dice Isaías. Y habla, la mantequilla representa al extracto de la palabra, a la revelación, o a la sustancia de la palabra. Y la miel representa la visión espiritual. Nosotros necesitamos visión de Dios para ver lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que hagamos así, mire. Nosotros vamos a una iglesia y de repente viene entrando un hombre con silla de ruedas. El Señor quiere que nosotros de antemano ya sepamos que Él lo trae para que nosotros le digamos nada más en el nombre de Jesús, levántate y anda. Solo vamos a usar la palabra del Señor nada más
levántate y anda. Pero de antemano el Señor ya nos reveló que Él lo manda para que el milagro se lleve a cabo. Llegamos a una casa, imagínense, donde se acaba de morir una persona. Y entonces el Señor le dice a usted, oiga, dile que se levante. Pero si usted no ha crecido espiritualmente un bebito, no le va a hablar el Señor eso. Porque usted no lo va a creer. Pero si usted es un hombre que vive en intimidad con Dios y oye la voz que le dice al Señor, dile que se levante, usted se lo dice. Porque como usted ya tiene una experiencia real con el Señor, tiene fe, confianza, seguridad, y si le habla el Señor, usted le dice eso, aunque después se asuste, porque yo tuve una experiencia en mi vida ministerial, una experiencia he tenido en toda mi vida, que llevaron a un paralítico y el Señor me dijo, dile que se levante, y yo tenía miedo, decirle, ¿será que el Señor me está hablando? ¿Será que será mi emoción? ¿Será? Y ya estaba terminando de predicar y el Señor me decía, dile que se levante. Y yo iba a cerrar el mensaje ya y ya se terminó todo. Pero ya cuando estaba terminando, yo le dije al que estaba ahí enfrente, ¿usted cree que Jesús lo puede sanar? Tenía más fe que yo. Sí, me dijo. Pues levántese en el nombre de Jesús. Y dijo aquel hombre, quererse agarrar de una parte de la ventana. Digo, no, suéltese. Jesús lo va a levantar. Se levantó y empezó a saltar en medio de todos los hermanos. Miren, algo tremendo. El que estaba más asustado era yo que los demás. No es fácil. Pero el Señor quiere que crezcamos para eso. Si Dios es todopoderoso, los hijos de ese Dios todopoderoso tienen que ser poderosos también. Porque Él es el que va a obrar en nosotros. Por eso Jesús dice, en aquel día nadie preguntará, ¿conoces? Dice, porque todos me conocerán. Y las obras que yo he hecho, dijo Jesús, mayores que esta, ustedes van a hacer también, mayores. Y si Jesús levantó a los muertos y dice que mayores vamos a hacer. Si le abrió los ojos a los ciegos y dice que mayores vamos a hacer. Si Él puso quieto al mar en tempestad y puso quieto al viento también y dice que mayores cosas vamos a hacer. Y eso va a suceder en el tiempo del siglo. Muchos están diciendo que Cristo ya viene. No. Antes que Cristo venga, la gloria de Jesús se va a manifestar en la tierra. Sí, porque la gloria del Señor no se ha visto todavía. Por eso me gusta lo que dice Colosenses, Pablo, Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y Romanos 8 dice que la creación, 8:18 dice que la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esperando ese momento cuando la iglesia va a brillar en toda su plenitud. Cristo manifestándose a través de los hijos. Algo glorioso que viene sobre la tierra. Pero Dios va a usar canales de bendición para este mundo, aquellos que estén preparándose. ¿Me entienden? ¿Cómo se estarse preparando? Sacando tiempo para orar, sacando tiempo para congregarnos, sacando tiempo para estudiar su palabra. Aquellos que estemos vivitos, que estemos caminando en el deseo de crecer espiritualmente, Dios los va a levantar, los va a bendecir. Pero, repito, ese es el proceso de Dios. Ahora, Hebreos 5:7 dice, veamos, ya vamos a terminar, solo veamos esto. Necesitamos nosotros entender que el plan de Dios es que no nos quedemos como estamos, que crezcamos, no nos conformemos, dice Pablo, a este siglo, sino renovémonos en nuestro entendimiento, creyendo la palabra, para que la palabra haga su función. Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estuvo en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, es un proceso, vino a ser actor de eterna salvación para los que le obedecen. El mismo Cristo pasó por un proceso, por la escuela de Dios, para alcanzar la plenitud a la cual el Padre quería llevarlo para que empezara su ministerio. Entonces Dios quiere usar nuestra vida, pero necesitamos crecer, porque si Dios quisiera usarnos así como estamos, medio cristianitos todavía, ¿verdad? No bien convertidos, nos va a hacer daño. Nos vamos a llenar de orgullo creyendo que ya la sabemos todas cuando no es cierto. Pero si Dios nos pasa por el proceso, cuando la gloria de Dios se manifieste en nosotros,
le vamos a dar la gloria a Él. Porque nos vamos a dar cuenta que nosotros solo somos canales. Como las tuberías de agua en su casa, ¿no? Hay una tubería de agua en su casa que lleva el agua para los servicios de la casa. Entonces Dios quiere que nosotros seamos como esas tuberías donde Él derrame el agua de vida a esta tierra, para que la tierra conozca su gloria y vea su gloria y se conviertan a Él. Dios quiere usarnos a nosotros como instrumentos de gloria para Él. Pero para esto necesitamos amarlo, estudiar su palabra, congregarnos, sacar tiempo para orar, para crecer. Como la hierba necesita la lluvia para crecer, las plantas, así nosotros necesitamos la presencia de Dios. Así que, mis hermanos, el esclavo no va a permanecer en casa. Ahora, ese proceso es cuando usted va haciendo lo que dice Colosenses, hace morir pues lo terrenal en vosotros. Habla de las fornicaciones, de la envidia y tantas cosas que hemos heredado de la naturaleza caída, que vayamos despojándonos del viejo hombre. Dice que está viciado a esas concupiscencias. Ese proceso, arrancándolo. El Espíritu Santo le hace sentir a cada creyente qué es lo que está mal en su vida. ¿No es cierto que nos sentimos mal cuando sabemos que hemos dado más tiempo a otras cosas que no son de Dios que a las cosas de Dios? ¿No es cierto que nos sentimos mal, apenados, avergonzados? Yo cuando he pasado más tiempo en la televisión, a veces viendo quizás un partido de fútbol o quizás viendo otro programa, a veces después me siento mal y digo, señores, ¿por qué he pasado tiempo viendo esto? Y el tiempo para orar es tan corto. El Espíritu Santo nos toca. Porque si queremos crecer espiritualmente, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Porque sin la comunión con Dios, sin la relación con Dios, no podemos avanzar. Mis hermanos, necesitamos que el esclavo se vaya de la casa. Pero cuando se vaya, se va a ir cuando nos despojemos de las cosas que nos atan. Amén. ¿Verdad? Entonces vamos a empezar a ver los cielos abiertos sobre nuestra vida. Sí, Señor. Y entonces vamos a ver la mano de Dios en una forma tan tremenda, tan poderosa. Va a parecer que el mundo se nos viene encima y que la nube nos cubre de tiniebla, pero de repente la luz del Señor va a aparecer y va a resplandecer nuestra vida en la presencia de Dios. Vamos a ver cosas tremendas. Mire, yo un día le voy a compartir un testimonio. Hace un tiempo, cuando yo conocí a hermano Carlos, me acuerdo que compartí un poquito de una experiencia que tuve en mi país, pero hoy otra vez el Señor me está llevando a una experiencia igual, pero algo más grande todavía, algo más grande, pero todavía no está concluido lo que el Señor está haciendo. Entonces cuando esté concluido, yo se lo voy a contar, porque yo me quedo maravillado cómo Dios programa las cosas y cómo a veces cuando uno cree que siente uno que no hay esperanza para uno, a veces dice, ya estoy viejo, ya no puedo hacer tantas cosas, ya el tiempo se me acabó en esta tierra. Y uno cree que ya no, pero de repente Dios empieza a abrir una puerta tan especial que uno empieza a ver que todo empieza a cambiar. Porque Él es el Dios Todopoderoso y Él está en nuestra barca con nosotros y Él es el que tiene el volante en sus manos. Y la Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo maravilloso. Entonces necesitamos que el esclavo se vaya. Pero el hijo tiene que crecer. Sí, amén. Porque si no crece el hijo, no puede gobernar, no puede reinar. Y ese es el problema. A nosotros se nos dice que somos reyes y sacerdotes, pero si no conocemos las leyes del reino, aunque tenga el título de rey, ¿qué va a hacer? Si no conoce cómo ministrar al Señor, aunque tenga el título de sacerdote, ¿qué va a hacer? Y si no tiene la autoridad del reino, y si no tiene todo lo que Dios quiere para que reinemos, una cosa es reinar y otra cosa es que reinen encima de nosotros. Vaya, aquí los americanos tienen sus sistemas, sus congresos, ¿qué más? Y ellos gobiernan. Sí, el Senado y todo eso. ¿Y nosotros qué? Nosotros ahí estamos calladitos, ni nos conocen. Pero si usted quiere crecer espiritualmente y manifestar esa bendición en el reino, que el Señor lo ponga en una eminencia, aleluya, eso está abierto para todos. Amén. Es alcanzable, pero necesitamos caminar en la visión de Dios y conocer cómo alcanzar las cosas que Dios quiere que alcancemos. Y una de las cosas es lo que dice Efesios 2, después que dice que es por gracia la salvación, sí, y que no es por obra, después dice que Dios preparó obras, amén, de antemano para que anduviésemos en ellas.
Entonces, usted tiene que ver que si Dios ha dejado obras, que Él quiere que las practiquemos. Sí, amén. Y a través de esas obras, que son las obras del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a alcanzar el carácter de Dios, el crecimiento de Dios, y un día vamos a tener el privilegio de estar, como Jesús dice, se sentarán conmigo en mi trono. Sí, Señor. Es decir, en autoridad, en eminencia. Amén, amén. Pero dice, los que vencieren, los que logremos. Ahora, eso está abierto para todos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? En obediencia. Por eso le dije que leyéramos Hebreos 5:7, que dice, por lo que padeció Cristo, o sea que sufrió también, Amén. aprendió la obediencia. O sea que Jesús no conocía la obediencia como Él tenía su naturaleza humana. ¿Me entiende? Era un bebito con una naturaleza humana. Pero por el proceso que vivió, dice, aprendió la obediencia. Y dice, y habiendo sido obediente, dice, fue actor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Qué va a pasar con usted si usted es obediente? Yo lo voy a usar de instrumento para salvación. Aleluya, amén. Para muchos. Sí, Señor. ¿Sabe que Dios quiere usarlo de Salvador a usted también? Amén. Sí. Jesús es el Salvador, sí. Pero Jesús quiere moverse a través de su vida. Sí, Señor. Amén. Quiere Amén. usarlo a usted como un instrumento y ahora se lo digo como un canal para que su gloria se manifieste. Y la gente no va a ver a Jesús en usted de otra manera, a menos que usted manifieste la gloria de Él. Aleluya, amén. ¿Verdad? Y a eso somos llamados todos. Todos. Porque si tenemos a Cristo en nosotros, la gente va a llegar a ver a través de nuestras obras y nuestra vida a Cristo en nosotros. Pónganse de pie, por favor, hermano. Vamos a orar en esta tarde. Yo le agradezco al Señor por este privilegio de poder compartir con usted. Para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y yo mismo necesito mandar a volar al esclavo, pero para eso necesitamos vencer todo obstáculo y todas aquellas cositas que muchas veces nos atan, ¿verdad? Sí, amén. A veces tenemos nuestras propias ambiciones, nuestros propios deseos. Algunas de esas cosas no son malas, pero nos roban la visión de las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, Dios quiera que nos aprendamos a apreciar lo que Dios aprecia, que valoricemos, que no seamos como Marta, que Marta estaba en la cocina afanada, creía quedar bien con el maestro, con un buen pastel quizás, ¿verdad? Y según ella, digo, dile a mi hermana que me ayude, porque Jesús le iba a decir, oh Marta, María, no seas tan haragana, ve, ayúdale a tu hermana que está... No, Jesús le dijo eso a Marta, le dijo, ahí te vas a quedar con tu pastel, ¿verdad? Dice, María escogió la mejor parte, que no le será quitada. La mejor parte que tendremos en la eternidad es el tiempo que sacamos para estar en la presencia de Dios. Es lo que nosotros hacemos en esta tierra de acuerdo a la alianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa porción está segura y garantizada. Es lo que Jesús dice, hacer tesoros en el cielo donde el ladrón no puede robar, ni la polilla puede corromper, donde no se puede destruir. Eso está seguro. Y eso lo vamos a lograr, ¿qué? Orando por nuestros hermanos, compartiendo la palabra de Dios y haciendo las cosas que a Dios le agradan. Oramos al Señor, hermanos. Abramos nuestros corazones a Él y confesémoslo que lo amamos y que necesitamos que Él guíe nuestras vidas en esta tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios, en esta tarde por tu amor, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor mío, por todas las bendiciones que nos has dado hasta este día. Gracias, Señor. Tú nos has traído hasta este lugar, Señor. Todo el tiempo que hemos caminado en tu camino, Señor, tú nos has guardado. Tú nos has protegido, oh Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios mío, por mi hermano Carlos, pastor, líder de esta congregación, Padre, por los hermanos que lo apoyan, que lo ayudan, oh Dios, por su familia, Padre. En el nombre de Jesús, levantamos a ti nuestras manos en gratitud, en alabanza, en adoración por lo que estás haciendo, oh Dios, en este lugar. Padre, tu palabra dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra lo hagamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, quien, Dios mío, Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, por la vida de mi hermano y mis hermanos. Oh Dios, extiende tu mano poderosa en esta tarde. Toca al necesitado, Dios mío, al que esté enfermo, sana, Señor, de toda enfermedad, toda dolencia, oh Dios mío. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad, trae salud, trae fortaleza
a los hogares, a los matrimonios que están pasando por un momento difícil quizás en su vida. Padre, extiende tu mano poderosa, que tu Santo Espíritu, oh Dios, tome control de sus mentes, de sus corazones, de sus vidas, oh Dios. Bendice los hogares, bendice las familias, bendice nuestros hijos, oh Dios. Bendice nuestra descendencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayuda, Dios, a aquel que no tiene trabajo, aquel, Dios mío, que le falta trabajo, que le faltan los fondos económicos, oh Dios mío, para salir adelante de sus compromisos. Provee la bendición desde los cielos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Abre los cielos de tal manera que sobre y abunde sobre la vida de tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre todos nuestros hermanos, Señor. Y gracias en esta tarde por tu soberanía, por tu grandeza, por tu amor y tu bondad, Dios mío, porque eres misericordioso, clemente. Tu palabra dice que eres tardo para la ira y grande misericordia, Señor. Gracias, oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria a ti. Gracias, Señor eterno, bendito. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Sigamos gozando en el Señor. Amén.